Y ahora sí, el día de hoy los quiero invitar a que podamos reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Llegó el mes de diciembre y con ello llegaron un montón de cosas que acostumbramos a hacer en estas fechas. Los voy a poner acá para que los hermanos que están aquí en la casa presentes puedan ver sus caritas también. Amén. Como les decía, llegó diciembre y nos ponemos a hacer recuentos de lo que hicimos durante este año. Y quizás la cuenta de las cosas que fuimos haciendo durante este año no está tan buena como nosotros pensábamos. No pudimos terminar los planes que nos propusimos a principio de año. Quizás no bajamos de peso. Quizás subimos de peso y estamos terminando peor de lo que partimos el año. Quizás esa cosa que dijimos en la casa que íbamos a arreglar, digo aquí yo de los primeros, que dijimos que íbamos a arreglar, no la hemos arreglado todavía. Quizás empezamos con todo nuestro ánimo a principio de año y dijimos vamos a leer la Biblia durante este año y quizás no completamos el plan de lectura y un montón de otras cosas que no pudimos completar. Una de esas cosas las cuales yo creo que también todos estamos trabajando y ahí cada uno sabrá cómo lo pudo concretar es en el hecho de ser, como lo hemos hablado durante ya más de un año, de ser testigos. No testigos de Jehová, sino que testificar de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y este es un proceso que estamos todos viviendo. Y si pudiéramos hacer una lista de todas las cosas que durante este año se interpusieron en nuestro camino y no nos permitieron avanzar, yo creo que tendríamos hasta mañana, porque cada uno tendría su motivo. Pero si hiciéramos un conteo rápido, creo que dentro de los primeros tres, el motivo más mencionado sería el miedo. Y es que el miedo es un especialista en estropear planes. El miedo es un especialista en arruinar vidas y en evitar el crecimiento. Muchas veces nosotros decimos, yo quiero crecer, quiero que el Señor me mueva, que el Señor hacer esto, pero tenemos miedo al costo que debemos pagar. La palabra dice en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice que Él es la vida verdadera y que nosotros debemos estar apegados a Él, también dice que para que podamos dar fruto debemos pasar por una poda. Y eso de repente nos cuesta. Eso de repente nos da susto, porque empezamos a pensar de que no tenemos capacidad para poder soportarlo. Y este miedo se puede generar por un montón de cosas. Como les decía, porque nos sentimos que no tenemos la capacidad de poder hacerlo, porque no tenemos claridad del por qué tenemos que vivirlo, porque no estamos seguros del proceso que estamos pasando, o porque no creemos literalmente que tengamos que pasar por ese tiempo suficiente, o lo otro puede ser también de que nos falta la determinación para poder hacer lo que el Señor nos está mandando. Hace unos meses atrás, en la reunión de oración, hablamos sobre el miedo y hablábamos que la sociedad nos ha hecho también sentir miedo en este último tiempo. La sociedad se ha encargado de hacernos sentir preocupación y frente a la incertidumbre de no saber lo que va a pasar. Todos los días vemos portonazos, vemos los problemas que están teniendo en el centro, sobre todo me imagino Valeria y Miguel que tienen que ir al centro a trabajar, con Carolina también, que no debe ser muy grata y ni deben salir muy tranquilos de sus casas, el hecho de pensar que tienen que ir cerca de Plaza de Armas a trabajar, y un montón de cosas nos generan miedo. No sabemos qué va a pasar con la economía de nuestro país, no sabemos hasta cuándo vamos a poder mantener nuestros trabajos, no sabemos cómo va a ser la situación de Ucrania con Rusia, que siguen peleando y pensaban que iba a ser corta y acá vamos a cumplir un año con esa situación compleja. No sabemos qué va a pasar con Corea del Norte y con el resto del mundo, o lo que va a pasar cuando Messi se tope con el boxeador que le dijo que le iba a pegar. Entonces, hay un montón de cosas que nos preocupan y que de repente nos llevan a perder el foco de lo que tenemos que hacer. Y el temor o el miedo es algo que nos paraliza y que nos hace dudar. Y nosotros no debemos olvidar primeramente con quién estamos. El Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder de amor y de qué? Dominio propio. Ahí en la traducción, la nueva traducción viviente dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor. Por lo tanto, nosotros debemos confiar de que en el Señor podemos ser capaces, perdón, de vencer a todo lo que el enemigo está poniendo a nuestro alrededor y podremos así hacer ese propósito que Él nos ha enviado a hacer. No vamos a tener miedo y no vamos a dudar de que el Señor está con nosotros. Ahora,
esto de repente del miedo puede venir por diversos motivos. Si el Señor, si Pablo le dice a Timoteo que no tenemos espíritu de temor, espíritu de miedo, ¿por qué de repente sentimos miedo? ¿Por qué de repente nos cuesta avanzar? ¿Por qué nos cuesta enfrentarnos a esa situación compleja? Y me gustaría que pudiésemos reflexionar sobre 3 puntos que el Señor me ha estado hablando durante esta semana y sobre 3 situaciones que generalmente nos dan miedo y que no nos permiten cumplir con el llamado del Señor. Una es porque no nos sentimos capacitados. La segunda es porque nos centramos en nosotros mismos y no vemos quién va con nosotros ni quién nos envió. Y la tercera es porque nos sentimos menos que el enemigo, porque sentimos que él tiene poder por encima de nosotros. El profeta Jeremías y Moisés fueron personas que oyeron la voz de Dios y que escucharon de manera clara lo que el Señor le estaba mandando a hacer. El primero, Jeremías, alegó que era joven, por lo tanto no estaba capacitado para poder cumplir con la tarea encargada. El segundo, Moisés, tenía un impedimento del habla. Y él decía que eso no le permitía ir y cumplir con lo que el Señor le estaba mandando, porque él no sentía que fuera capaz de poder hacerlo. Jeremías dice, oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar, soy demasiado joven. Moisés, por otro lado, dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ambos habían escuchado al Señor, ambos sabían lo que el Señor quería y ambos habían entendido sin ningún problema lo que Dios les había mandado hacer. Y es que cuando nosotros estamos en una situación también como la de ellos, a pesar de que Dios mismo es quien nos habla a través de su Espíritu Santo, lo primero que hacemos es mirar nuestras capacidades. Y vemos que con lo que tenemos, no podemos. Y sentimos que con lo que tenemos no estamos listos para poder hacerlo. Pero nos olvidamos de que el Señor cuando nos manda a hacer algo, Él nos va capacitando. Porque si esperamos un día estar capacitados, ese día no va a llegar nunca. Y es por eso que nosotros debemos tener la fe necesaria de que si Él nos envía, es porque Él nos está capacitando para hacer algo que Él quiere y que Él va a hacer en nuestra vida. Acá hay algo que me llama la atención y es que, si bien es cierto, nosotros debemos escuchar la voz de Dios todos los días, no lo hacemos así. Porque no todos los días tenemos un tiempo en el cual alabamos, adoramos a nuestro Señor, en el cual sentimos al Espíritu Santo hablarnos directamente. Y cuando lo escuchamos, que son pocas veces que escuchamos realmente a la voz del Espíritu Santo hablarnos fuerte, dudamos. O sea, decimos, Señor, yo quiero que tú me hables, Señor, yo quiero que tú me muestres qué es lo que debo hacer. El Señor nos habla y empezamos, chuta, es que la verdad no estoy tan capacitado. No, Señor, ¿no hay pensado que pueda ser otra persona? Yo conozco a alguien que ora súper lindo y esa persona podría orar por esta persona que me pide oración a mí. Señor, lo que pasa es que yo llevo poco tiempo desde que he estado contigo. El ministerio lleva 2 años, yo llevo 2 años recién, entonces soy un bebé de 2 años, por lo tanto todavía no estoy capacitado para hacerlo. Cuando el Señor nos habla, Él conoce nuestras capacidades y Él, a pesar de nuestras excusas, nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros. El Señor nos habla y nosotros dudamos de lo que nos habla. Nos hacemos los desentendidos o ponemos excusas como los amigos que acabamos de ver, de los que estamos acá y de los que están allá en sus casas. ¿Cuándo se ha dado la oportunidad de hablar con alguien sobre el reino de los cielos? Cuando te ha tocado hablar con algún familiar. Benji, por ejemplo, cuando te ha tocado hablar en el trabajo, o alguno de nosotros cuando hemos tenido la ocasión de poder compartir con alguien acerca del Señor. ¿Has tenido un discurso listo? No. No, ¿cierto? Nuestra hermana Susana también, que nos compartía hace una semana atrás, que se dio en una conversación y pudo compartirles del Señor. Por lo tanto, nosotros de repente planificamos cosas y las cosas no se dan. Nosotros nos ponemos en muchos hipotéticos casos y decimos, si tal persona me hablara, yo le diría esto, le diría esto otro, le diría esto otro. Pero como dice un humorista, lo pensé, pero no lo dije. Entonces nos quedamos con eso y nos quedamos con lo que hemos pensado. Pero cuando se presenta la situación, no es como la imaginamos. Por lo tanto, si la situación no se da como lo imaginamos, ¿por qué pensamos que no estamos capacitados?
si la situación se da en un momento inesperado para nosotros, en un momento que no tenemos preparado? Entonces, ¿por qué dudamos cuando el Señor nos manda a hacer cosas? La mayoría de las situaciones en las cuales nosotros hemos compartido la fe con alguien han sido en momentos improvisados, momentos que no hemos tenido preparados. Y es en esos momentos donde el Señor ha puesto palabra en nosotros. Es que yo no sé lo que le voy a decir, es que yo no sé cómo le voy a compartir, yo no me conozco tantos versículos. Háblale de cómo el Señor transformó tu vida. Habla de cómo el Señor ha ido obrando en ti. Habla sobre lo maravilloso que es ser la morada del Espíritu Santo. Eso lo conocemos y no necesitamos tener estudios teológicos para poder contarlo porque lo hemos vivido. Está en nuestra realidad de todos los días. Háblale acerca de cómo el Señor ha estado obrando en tu vida y cómo el Señor te ha ido preparando para que en esos momentos tú puedas hablar acerca de Él. ¿Por qué tienes miedo de cumplir la misión que el Señor te ha encomendado si en momentos que no has estado preparado has respondido de buena manera? ¿Por qué dudas de lo que el Señor te manda a hacer si tú sabes lo que tienes que hacer? El Señor a todos nos ha dicho que debemos ir y hacer discípulos, ¿cierto? La gran comisión en Mateo 28. Por tanto, nosotros debemos ir y predicar el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado y es tu misión y mi misión hacer y vivir confiados en lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, citando a Jeremías, citando, perdón, a Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor, te tengo una noticia, no está sobre ti. El Espíritu del Señor está en ti. El Espíritu del Señor mora en tu vida. Por lo tanto, estás más que capacitado para poder ir y dar las buenas nuevas de salvación a quienes las necesitan escuchar. Estás más que capacitado para ir y sanar a los quebrantados de corazón. Estás más que capacitado para ir a pregonar libertad a los que están cautivos de sus pecados. No a los que están presos en las cárceles, sino que a las personas que hoy al lado tuyo están presos de su delito y sus pecados. Así como Dios te liberó a ti. Está más que capacitado para ir a hablar y dar libertad a aquellos que están atormentados, para poder dar vista, para poder ser luz para aquellos que hoy están sumidos en la oscuridad, a predicar el año agradable del Señor. Ese año en el cual nosotros reconocemos de que hay perdón. Y ese año no habla 365 días, sino que el año agradable del Señor quiere decir que debemos predicar de que en Cristo hay perdón de pecados, de que en Cristo hay perdón, que no importa cuán oscuro haya sido tu pasado, Cristo te puede perdonar y Cristo te puede restaurar. ¿Es tan difícil hacer eso? Porque no depende de nuestros méritos, sino que depende de lo que Cristo y a través de su Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Nosotros cuando hemos recibido al Espíritu Santo, no solamente hemos sido hechos moradas, sino que también hemos sido empoderados por lo que Él ha hecho en nosotros. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Por lo tanto, el poder de Dios, el dunamis que hemos recibido ya está en nosotros y esto no viene de hombres. No viene de personas, sino que viene de Cristo, viene de Dios para nosotros. No viene por tu elocuencia, no viene por tu desplante al hablar, no viene por tu cara bonita, sino que viene por lo que el Espíritu Santo ha hecho en ti. Viene por lo que Dios en su infinito amor te ha dado y me ha dado a mí. ¿Sabes cuál fue la respuesta que Dios le dio a Jeremías y a Moisés? No digas que soy demasiado joven, me contestó el Señor a Jeremías, porque debes ir donde quiera que te mande y decir lo que te diga. Y a Moisés le dijo, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. El Señor es quien nos creó. El Señor es quien conoce nuestros puntos fuertes. El Señor es quien conoce nuestra habilidad y las potencias a través de los dones que nos ha entregado, pero también es quien se perfecciona en nuestra debilidad. Por lo tanto, no depende de nosotros, sino que es de Él, obrando en nosotros, lo que debemos hacer. Él conoce tu juventud espiritual. Él conoce tus problemas de pánico escénico. Él conoce que te trabas al hablar, pero nada de eso es un impedimento para que de tu boca salga su palabra.
para que de tu boca salgan las maravillas que Él ha hecho. ¿Por qué? Porque es Él quien pone las palabras. Samuel también era joven, pero eso no fue impedimento para que él pudiera ir y hablar a los sacerdotes que eran mayores que él, ir a hablarle a Elí lo que el Señor le estaba diciendo. Por eso necesitamos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios para poder hacer lo que Él nos diga, para poder ir y cumplir con lo que Él nos está mandando. No debemos temer en pararnos y decir, así dice el Señor, y soltar la lengua de lo que el Señor está diciendo que digamos, porque el Espíritu Santo es quien nos pone palabra, y el Espíritu Santo no habla una cosa que se le haya ocurrido a Él, sino que Él solamente habla lo que el Padre le ha dicho que hable sobre nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos a otras personas, cuando nosotros somos realmente testigos donde quiera que estemos, eso es de bendición. Y no solamente para la persona que lo recibe, sino que también es bendición para ti. Porque mientras tú vas hablando, vas escuchando y vas recordando lo que el Señor ha ido haciendo en ti. Y te das cuenta de que el no temas se cumple en tu vida. No temas de ir a hablarle a esa persona. No temas en hablarle a ese familiar que hace tiempo has dicho, le voy a decir, le voy a contar de lo que el Señor ha hecho en mí. No temas, porque Dios está contigo. Y Él ha puesto y pondrá palabras en tu boca para hacer lo que el Señor quiere que tú hagas. Eso también va a ser de bendición para los niños de tu casa. Muchas veces nosotros decimos que los niños no van a entender. Y los niños sí entienden. Y son mucho más rápidos que nosotros. Y ellos las agarran. Y si ellos ven que en casa hay un papá, hay una mamá que glorifica a Dios y que habla de Dios, para ellos después no va a ser un problema hablarla afuera. Porque en casa es donde nosotros debemos formar el carácter de Cristo en nuestros hijos. Primero en nosotros y luego en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros primos. Porque el enemigo está buscándolos a ellos. Y es por eso que nosotros debemos orar para que nuestras saetas, para que nuestros pequeñitos puedan llegar al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Cuando nosotros nos quitamos el miedo de nuestras propias incapacidades, cuando empezamos a caminar en fe, el entorno se vuelve nuestro siguiente factor de miedo. Porque nosotros ya dimos el paso, ya caminamos, pero nos dimos cuenta de que quizás no estábamos en una tierra muy firme. Nos dimos cuenta de que quizás estábamos en un pantano. O nos damos cuenta de que estábamos como los discípulos de Jesús, en un barco en medio del mar. Y es en esos momentos cuando nosotros estamos empezando a caminar en fe, empezando a caminar en lo que el Señor ha dicho, cuando decimos no importa que yo sea tardo de lengua, no importa que yo sea joven, no importa las incapacidades que yo reconozco en mí, yo sé que el Señor me va a usar para su propósito, el entorno empieza a ponerse difícil. Y empiezan a pasar cosas a nuestro alrededor que nos llevan a otro temor. Porque nuestro entorno se convierte en un ambiente hostil. Y al enemigo le gusta eso. A él no le gusta que de nuestra boca salgan las palabras del Señor. Por lo tanto, va a tratar de hacer lo que sea necesario para callarte, para que tú no hables. Y es en esos momentos cuando estamos ahí que empezamos a ver que vienen nubes negras. Y empezamos a sentir que empieza a correr viento. Y empezamos a ver de que ya las cosas, ya el sol no está alumbrando tan fuerte como al principio. Vemos que el viento se levanta y que nuestro barquito que iba tranquilo en medio del agua empieza a tambalear. Y decimos, chuta, es una barca chiquitita de madera nomás. No es como el Huáscar que era de metal. Sino que empezamos a preocuparnos y empezamos a ver de que no estamos, no tenemos las cosas suficientes para hacer frente a esa tormenta que se viene. Y decimos, chuta, yo no puedo, no tengo lo necesario para mantenerlo tranquilo. Y se levanta el viento del este, y se levanta el viento del oeste, el viento del sur, el viento del norte, y empiezan a atacar a tu barco. Y es en esos momentos cuando nosotros empezamos a tener otro tipo de miedos. Pero eso no es algo que nos haya pasado solamente a nosotros. Tenemos un ejemplo gráfico en la palabra de Dios de gente que iba también en un barco y que sufrieron el embate de una tormenta. Los discípulos iban con Jesús hacia la tierra de los Gadarenos. Y como dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 22 y 24, aconteció un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad
de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento, a las olas, y se hizo bonanza. Los discípulos temieron porque vieron que las cosas se ponían complicadas, olvidando quién iba con ellos, olvidando que Jesús dijo, pasemos al otro lado. No dijo, veamos si podemos pasar al otro lado, sino que él dijo, pasemos. Por lo tanto, si él dice que vamos a pasar, vamos a pasar. Cuando Jesús dio esa orden, él estaba seguro de que se iba a cumplir, pero las personas que tenían que ejecutar la tarea para poder pasar, dudaban. Las personas que tenían que pasar estaban con miedo. Y a la primera dificultad que enfrentaron, cuando la cosa se puso densa, tuvieron temor. Ojo, no estoy bajándole el perfil a la situación, porque todos nos asustaríamos en un barco si vamos y empieza a haber una tempestad. Pero debemos recordar de que Cristo va con nosotros. Los discípulos en ese momento se asustaron por lo que estaba pasando a su alrededor y ellos tenían claro de que Cristo iba con ellos, pero lo vieron dormido. Entonces eso les dio más susto. Cuando nosotros nos enfrentamos a tempestades en nuestra vida, son situaciones que obviamente nos ponen en alerta y situaciones que nos dan temor, pero debemos recordar de que no estamos solos y que está con nosotros el más poderoso de todos, que Él nos lleva en el hueco de su mano, ese que creó los cielos y la tierra, ese que por quien existen todas las cosas y para quien existen todas las cosas, nuestro amado Señor Jesucristo va con nosotros. Puede ser que pienses tú que hayas clamado y que le hayas dicho Señor, Señor, y que pienses que esté dormido, pero no, Él no está dormido. Él está despierto, Él está atento a tu clamor, Él sabe por lo que estás pasando, Él conoce tus necesidades y Él en su momento se va a levantar y le va a decir al viento que se calle y al mar que se calme. Cuando nosotros oramos, todas nuestras oraciones las hacemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay poder. Cuando nosotros levantamos nuestras plegarias, podemos reconocer de que en Él hay poder. Y no solamente poder para calmar nuestra tempestad, sino que en Él hay poder para sanar a los enfermos. En Él hay poder para salvar a los que están perdidos. En Él hay poder para calmar las tormentas. En Él hay poder para hacer frente a todo lo que está atormentando hoy tu vida. Si nosotros nos acercamos a Él y nos postramos a sus pies y le presentamos nuestros miedos, en la hora que nos atacan, cuando el miedo venga, Él será nuestra ayuda en el momento preciso. Y con amor nos va a decir lo mismo que les dijo a los discípulos. ¿Dónde está tu fe? Y esto no es para que nos sintamos mal, sino que es un llamado de atención para que reconozcamos de que toda nuestra fe debe estar en Él y que Él es capaz de detener esa tormenta. Quizás la tormenta va a durar un poco más, pero debes tener la certeza de que en medio de la tormenta vas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El apóstol Juan dice que su perfecto amor echa fuera el temor. Por lo que debemos recordar día a día que Cristo, que estando en Cristo, que en medio de la tormenta, que en medio del desierto, que en medio de la prueba, que en medio del miedo, Cristo puede calmar y va a calmar todas las situaciones adversas. Solo debemos tener fe en Él. Solamente debemos confiar en su palabra. Y que así como Él pone sus palabras en su boca, en nuestra boca, perdón, Él también pondrá en nuestros corazones la calma y la tranquilidad para lo que estamos pasando. Cuando nosotros pasamos por la prueba, cuando nosotros pasamos por situaciones que se ven negativas a nuestro entendimiento, nos da miedo, porque generalmente no vienen de una. Como lo vimos recién con los apóstoles, venía la nube, venía el viento, venían las olas, se le estaba entrando agua al bote, se estaban inundando, estaban pasando por una situación súper compleja. Y ellos reconocían que no podían sostener la situación por mucho más tiempo. Y cuando nos pasa a nosotros, nos pasa algo parecido. Se nos viene una tras otra. Y en vez de pararnos y de hacerle frente a la situación, decimos, no, son muchas, así que mejor me rindo nomás y me dejo llevar por la situación. Y ahí veo cómo salgo del paso. Eso es lo que nos frena.
Porque muchas veces nosotros cuando estamos frente a estas situaciones que nos dan temor, nos paralizamos y decimos, pero yo soy un humano nomás, po. Pero si llevo poco tiempo en los caminos del Señor, no tengo cómo hacerle frente a todo esto. Hay un relato en la Biblia de una persona que se llamaba Eliseo. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 23, podemos ver que el pueblo de Israel está en guerra contra Siria. ¿Ya? Los sirios planeaban cómo ir a atacar a Israel, cómo poder sitiarlos para poder quitarles las cosas y poder obviamente vencerlos. Y cuando el rey le decía a sus tropas lo que debían hacer, el Señor le decía a Eliseo lo que estaban haciendo y Eliseo le decía a su rey para que sacara a su gente. Eso generó un conflicto interno en Siria porque decían, ¿quién le está soplando a Eliseo lo que estamos haciendo? ¿Por qué cuando nosotros nos vemos para allá ellos se corren? ¿Por qué ellos están atentos de lo que estamos haciendo? Y uno de los servidores del rey sirio le dice, de nosotros, de los que estamos acá, ninguno. Ninguno le ha dicho a nadie, a los israelitas, lo que estamos haciendo. Pero hay un hombre, un profeta del Señor que se llama Eliseo, y Dios le dice a él todo lo que está pasando acá. Incluso él sabe lo que tú hablas en la intimidad de tu pieza. Entonces, el rey sirio dijo, vayan a buscar a Eliseo. Y en ese momento, cuando el rey sirio manda a buscar a Eliseo, llegan tropas y sitian, bueno, y toman ahí sitian la ciudad donde estaba Eliseo, y ahí donde estaba el profeta, acampan durante la noche, y al otro día en la mañana, cuando se levantan, ven la siguiente situación. Y se levantó de la mañana y salió el que servía al varón de Dios, es decir, un siervo de Eliseo, y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad, con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo le dice, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. La pregunta del siervo, cuando le dice, ¿qué haremos? Era con genuina preocupación porque obviamente lo superaban y estaban ahí ellos sin poder hacer nada. Yo me imagino que cuando llegó y le preguntó, le dijo a Eliseo eso, le sonó así como, mi señor, estamos rodeados, yo creo que hasta acá nomás llegamos. Señor, ¿qué podemos hacer? Mira, nos superan en número, nos superan en armas, estamos perdidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ojalá que nos traten muy bien y que nos maten rapidito. En ese momento, Eliseo le habló acerca de lo que Dios le había dicho. El siervo de Eliseo había visto otras obras que Eliseo había hecho. Un poco antes de esta situación, Eliseo hizo flotar un hacha arriba del agua. Un poco antes de que hiciera flotar el hacha arriba del agua, él habló y sanó a Naamán. Él vio también lo que pasó con el aceite de la viuda. Y él también quizás fue parte de los que estaban con Eliseo cuando se encontró con la mujer sunamita, que había perdido a su hijo. Si está medio perdido lo que le estoy contando, en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, desde el capítulo 4 al capítulo 6 están todos esos relatos, son maravillosos. Así que les recomiendo que los vean. En medio de esta situación compleja, donde el siervo veía que estaban sobrepasados por la cantidad de personas que lo estaban rodeando, él escucha la tranquilidad de parte de su señor Eliseo y le dice, no tengan miedo, porque son más los que están con nosotros. Y esa es la tranquilidad que todo creyente debe tener. Son más los que están con nosotros que son los que se levantan en contra nuestra. Son más los que nos acompañan que los que buscan perjudicarnos. Son más los que están preocupados de nuestro beneficio que los que buscan dañarnos. Y si usted dice, pero es que me suena muy católico eso de los ángeles, ya, piense que Dios está con usted. Y si Dios está con usted, ¿quién le va a poder hacer frente? Si Dios va contigo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Recuerda que el Rey de Reyes y Señor de Señores está a tu lado. Ese que calma la tormenta, ese que es capaz de con solo su voz echar a legiones de demonios, de personas que están poseídas, es el que va contigo al lado y te dice que no temas. Esa persona que tiene el nombre sobre el cual toda rodilla se doblará, ese mismo está contigo. Y es el mismo que te dice, no temas. Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia en Roma. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas veces nosotros somos víctimas de ese miedo que nos paraliza. Y esto se debe a que hemos perdido el foco de las cosas. Vemos nuestra realidad.
y desde nuestra realidad humana vemos hacer frente a las situaciones que estamos enfrentando. De nuestras capacidades tratamos de solucionar esas situaciones difíciles que nos rodean. Con nuestras herramientas tratamos de vencer a esos miedos, pero fallamos. Y no podemos avanzar más. Y el miedo nos estanca. Y el miedo nos paraliza. El miedo al qué dirán nos detiene. El miedo a decir, es que soy muy joven. El miedo a creer que somos nosotros los que debemos solucionar las cosas con nuestras fuerzas. El miedo a vernos sobrepasados. El miedo a confiar en lo que estamos pisando y no confiar en quien nos está hablando. Hoy yo quiero que no nos quedemos solamente pensando en lo maravilloso que fue Dios con esas personas que vimos durante la reflexión. Hoy yo quiero que podamos asimilarlo y podamos vivirlos. Porque Dios no solo llamó a un joven Jeremías, a un Moisés que tenía problemas para el habla. Jesús no eligió a sus discípulos porque eran como Batman y no tenían miedo. Eliseo, tenía esa confianza en el Señor porque él había confiado en él. Eliseo no tenía esa certeza porque Dios le había firmado un papel que le dijo que tal día iba a hacer eso, sino que él tenía su fe depositada en él. Él reconocía de lo que el Señor era capaz. Y ese mismo Dios que lo escogió a ellos, te ha elegido a ti. Y no estás conectado a esta reunión, no viniste acá solamente porque sí, sino que el Señor te dice, no tengan miedo, avanza, sigue en el llamado. Es que, Señor, estamos en diciembre y tengo tantas cosas que hacer y tenía que hacer tantas cosas contigo durante el año que las postergué por miedo. No importa. El mejor día para comenzar es hoy. No dejes pasar más el tiempo, deja de pelear con el Señor, porque cada tiempo que pelees con el Señor va a ser tiempo perdido, porque Él va a ganar. Jonás arrancó y se fue para otra ciudad. Lo tiraron al agua, se lo comió una ballena, bueno, un pez grande, y lo botó en la ciudad donde tenía que ir. Pasó 3 días lamentándose el haber desobedecido al Señor en el estómago del pez. Y cuando lo bota, llega directamente al lugar donde tenía que estar. Ahora, Jonás no tenía miedo de lo que el Señor le estaba mandando, sino que le tenía mal a las personas que tenía que ir a predicarles, por eso no lo hizo. Pero así todo el Señor lo tomó y le dijo, no, tú vas a ir donde yo te diga. Todos aquí tenemos un llamado irrevocable. Todos en sus casas tienen un llamado irrevocable de parte del Señor. Y lo que Él ha dicho es que debemos ser testigos fieles donde quiera que estemos. Él te ha escogido a ti en este siglo difícil, en estos años difíciles que estamos pasando, para que seas luz en medio de la oscuridad, para que puedas arder con pasión por la palabra que el Señor te ha encomendado, para que puedas reconocer de que Él es quien pone fuego en ti, para que puedas reconocer de que Él es quien te empuja a hacer las cosas. Y si Él te empuja a hacer las cosas es porque Él te está capacitando para hacerlo. Deja de perder el tiempo con el Señor y cree en las promesas que Él ha hecho. Él te ha puesto en tu casa, en tu familia, para que tú ahí puedas comenzar a hacer arder el fuego y que eso pueda expandirse para las personas que te rodean, para que lleguen a tu casa y te golpeen la puerta. ¿Sabes qué? Yo sé que tú eres cristiano, puedes orar por esta persona. ¿Sabes qué? Yo te he escuchado que tú vas a la iglesia, puedes ayudarme en esto. Y el Señor te va a poner gente y te va a poner situación alrededor tuyo para que tú confíes en Él, para que no mires el miedo, sino que mires la tarea que Él te ha encomendado, para que la cumplas con excelencia. Y Él te ha dotado de todo lo necesario para poder hacerlo. Él conoce tus temores, Él conoce tu pasado y así todo te escogió para hacer esta tarea. Él conoce tus temores, Él sabe cuáles son tus traumas, Él sabe lo mucho que tuviste que sufrir en tu adolescencia, en tu juventud. Él conoce todo el tiempo que estuviste perdida, que estuviste perdido. Él sabe dónde te han dolido las personas, dónde te han hecho doler las personas que te han dañado. Pero Él restaura tu corazón, Él restaura tu mente, Él restaura tu vida y te da todo lo necesario para que tú puedas ir y cumplir con esa misión. Él conoce cada una de las situaciones que hoy te tienen atado, que hoy te tienen atada y que hoy no te permiten seguir avanzando. Él conoce las situaciones que hoy te detienen. Y recuerda que en Cristo has sido hecho una nueva criatura.
Por lo tanto, todas aquellas cosas que te tenían limitada, el que te tenían limitado, no tienen por qué hoy limitarte, porque tú ya no eres el que eras unos años atrás, porque tú no eres hoy el que eras hace unos meses atrás, porque Cristo ha renovado tu vida, ha renovado tu entendimiento, ha renovado tu ser y te ha dado una tarea que debes cumplir, porque hay gente afuera que necesita escucharla, porque tu familia necesita un testigo en su casa. Hoy te quiero invitar a que recuerdes de que todas las cosas que te atemorizan en Cristo son posibles de vencer. Hoy quiero que recuerdes de que esos miedos en la noche que te atacan, que no te permiten descansar en Cristo, pueden ser echados fuera. Porque Dios está contigo. Así que nada ni nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, porque el Señor va contigo. Solamente te pido que te esfuerces y que seas muy valiente, porque yo no te soltaré. Nos maravillamos a ver cómo el Señor hizo cosas maravillosas con Moisés, con Elías, con Jeremías, con los profetas, con Amós, con Habacuc, con Miqueas. Nos maravillamos al ver las cosas que hicieron los discípulos que pasaban y sanaban enfermos con su sombra. Nos maravillamos a ver cómo Pablo hizo tantas maravillas en el nombre del Señor. Pero no olvidamos de que el Señor también lo puede hacer con nosotros. Y estudiamos la historia y vemos hombres como Lutero, como Evan Roberts, como Juan Wesley, como George Whitefield, como Spurgeon, como Charles Finney, como Juan Canut de Bon, como Willie Hoover, que en Valparaíso provocó un avivamiento en el año 1907. Vemos cómo el Señor utilizó a esos hombres. A un montón de mujeres también utilizó a través de la historia. Y nosotros tenemos miedo. Y ese miedo nos paraliza y no nos permite hacer las mismas cosas que ellos fueron capaces de hacer. No busquemos hacer las cosas porque alguien más las hizo. Busquemos hacer las cosas que el Señor nos está mandando a hacer. El Señor nos ha dicho y les dice a cada uno de los que están cerca de Él lo que dice en Jeremías 41:10. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. El Señor está contigo. El Señor te ha invitado. El Señor te ha dado de todo lo necesario para poder avanzar. ¿Qué es lo que hoy te detiene? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu incapacidad que hoy te da miedo a afrontar? ¿Habrá alguien hoy que decida creerle a Dios, dejar de lado sus miedos para poder enfocarse en Él y cumplir con el llamado? Porque déjame decirte que pasando el miedo está ese llamado irrevocable que Dios ha hecho para ti. Venciendo a ese miedo vas a poder hacer lo que el Señor hace tiempo te está mandando a hacer. No temas ni desmayes, porque tu Dios está contigo. Él siempre te va a ayudar y Él siempre te va a ayudar y siempre te va a sostener con su diestra de justicia. Pongámonos en pie, amados hermanos. Padre Santo, te agradecemos, Dios, por esta palabra. Te agradecemos, Señor, por tu consejo, bendito Señor, que es fiel y que es verdadero para cada uno de nosotros, Santo Señor. Padre bendito, te pedimos, Dios, que seas tú obrando en nuestros corazones. Que seas tú, Padre Celestial, echando fuera, bendito Señor, ese temor que hoy nos paraliza. Ese temor, amado Padre, que no nos permite hacer tu voluntad, Padre Santo. Señor, reconocemos, Padre bendito, que nos falta crecer mucho, bendito Señor, aún. Pero también reconocemos, Padre Santo, que estando en ti, Padre Celestial, podremos hacer las cosas que tú nos envías. Señor, yo te pido, Padre amado, en esta mañana por cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Padre Santo, por cada uno